Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro trabajo sobre el principio de conservación de momento. Ahora vamos a considerar el siguiente problema, que era básicamente en lo que nos habíamos quedado la vez pasada, en la última clase presencial. En esta ocasión vamos a considerar el choque general elástico de partículas de masa diferente, que ya se resolvió previamente utilizando el sistema de referencia de laboratorio. Para recordar brevemente, básicamente lo que consideramos es una partícula de masa m1 que antes de la colisión tiene una velocidad v1 en la dirección x, otra partícula de masa m2 que se encuentra en reposo, con la cual esta partícula de masa m1 va a colisionar. Después de que ocurra la colisión, la partícula de masa m1 sale disparada a un ángulo θ1 respecto al eje x, mientras que la partícula de masa m2 sale disparada a una velocidad v2' a un ángulo θ2 respecto al eje x. Esto básicamente es en el marco de referencia del laboratorio, y la colisión que vamos a considerar es elástica, por lo que se vale el principio de conservación de energía cinética. Entonces, en este caso, pues las contribuciones de energía cinética antes de la colisión, básicamente solamente la energía cinética que tiene el cuerpo de masa m1, mientras que después de la colisión tenemos dos contribuciones, ¿no? Uno debido a la partícula de masa m1 más otro debido a la partícula de masa m2. También es válido, aunque la colisión sea elástica o no, pero es válido el principio de conservación de momento, que aquí se ha expuesto básicamente en sus componentes. En la componente en X, pues antes de la colisión tenemos que el momento total solamente es el debido a la partícula de masa m1, es m1v1. Después de la colisión en la dirección X, pues es el momento, la proyección del momento en este eje X, que sería m1, la magnitud de la velocidad v1', que es v1' por coseno de θ1, más m2 v2' coseno de θ2, que es básicamente la proyección de esto en el eje X. Y la componente en Y, pues antes de la colisión no hay colisión, no hay momento en la dirección Y, entonces por eso aquí es 0, mientras que después de la colisión sí hay contribuciones, ¿no? Que básicamente es la magnitud de la velocidad 1' multiplicado por el ángulo seno de θ1, que sería esta componente, y la magnitud de la velocidad v2' con el ángulo con el seno del ángulo θ2, ¿no? Obviamente con su respectivo signo, porque pues el momento de la partícula ahora está en esta dirección, ¿no? Bien, ahora este problema lo habíamos resuelto básicamente combinando las ecuaciones y resolviendo para el ángulo θ1 y v1, v1' y v2'. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de pasarnos al marco de referencia del centro de masa aprovechando las transformaciones de Galileo. Entonces, para eso vamos a quitar esta hoja. Bien, entonces para hacer la transformación, para pasar al sistema de referencia del centro de masa, pues lo que necesitamos considerar es el centro de masa, que como vimos en clase presencial, el centro de masa se calcula con las posiciones de las partículas. La partícula R1 con la masa M1, partícula R2 con la masa M2, dividido sobre la masa total, que sería la masa M1 más la masa M2 de cada una de las partículas, ¿no? Entonces, y la velocidad del centro de masa, pues simplemente es la derivada con respecto al tiempo de la posición del centro de masa, ¿no? Que en este caso sería R punto centro de masa. Como la partícula 2 o de masa m2 está en reposo antes de la colisión, pues la velocidad 2, digamos, es 0. Entonces aquí solamente contribuye la velocidad v1. ¿Okay? Entonces, para pasar al centro de masa, al marco de referencia del centro de masa, lo que necesitamos es utilizar las transformaciones de Galileo para velocidad, que en este caso pues son la velocidad u1 y la velocidad u2
son las velocidades de las partículas, la partícula 1 y la partícula 2, antes de la colisión, pero en el marco de referencia del centro de masa, que se calculan según la transformación de Galileo. Por ejemplo, para la partícula 1 sería U1 igual a la velocidad 1 menos la velocidad del centro de masa. Y para la partícula 2, pues igual, ¿no? Es la misma fórmula. Y después de la colisión, con fórmulas similares, nada más con las primadas, ¿no? Porque ya es después de la colisión. De esta manera, como nosotros ya calculamos la velocidad del centro de masa, que sería esta cantidad que está acá, y ya sabemos que B1 se encuentra en la dirección X, porque ahí es donde ocurre la colisión, pues aquí simplemente B1 pues es proporcional a B1, está en la misma dirección, entonces nada más hacemos la resta y obtenemos esta cantidad, ¿no? Y para U2, en el centro de masa, pues como B2 es 0 porque está en reposo la partícula, entonces nada más es el negativo de la velocidad del centro de masa, que es esta cantidad. Entonces, como podemos ver, este número es menor que 1, entonces esta es una cantidad positiva, quiere decir que la velocidad de la partícula 1 en el marco de referencia del centro de masa va en esta dirección, mientras que la velocidad de la partícula 2 en el centro de masa va en esta dirección. Como estamos montados aquí en el marco de referencia del centro de masa, pues el centro de masa respecto a este marco pues está en reposo. ¿Okay? Entonces quiere decir que en este marco de referencia, si yo me paro aquí, pues yo voy a ver como si las dos partículas se acercaran hacia mí, ¿no? Entonces en este punto es donde ocurre la colisión, y después de la colisión, las partículas adquieren otras velocidades en el marco de referencia del centro de masa, que son justamente U1' y U2', y eso es lo que queremos determinar, ¿no? O sea, la magnitud de U1', la magnitud de U2', y cuáles son los ángulos a los que salen disparadas estas partículas. Entonces, de aquí, como ya tenemos U1 y U2, nosotros podemos expresarlos así directamente haciendo la simplificación de esta parte algebraica. O sea, nada más multiplicamos M1 más M2 por 1, restamos el M1, cancela el M1, quedaría M2 dividido sobre M1 más M2. Mientras que para U2 quedaría menos M1, que es lo que ya tenemos acá, ¿no? Entonces observemos que si nosotros construimos esta combinación, ¿cuál cantidad nos daría? Pues si ustedes observan que si M1 por U1, pues aquí vamos a encontrar M1 por M2 dividido sobre la masa total, mientras que acá va a ser M2 por M1 que dividido sobre la masa total, que es la misma cantidad, ¿no? Con signo negativo. Por lo tanto, esta combinación va a ser igual a 0. ¿Pero quién es esta combinación? Pues ese es lo que es el momento total del sistema de dos partículas, pero en el marco de referencia del centro de masa. Entonces, el momento total es igual a 0. Entonces, por el principio de conservación de momento, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Permítanme un tantito. Bien. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener es que el momento total es igual a 0, y por el principio de conservación de momento, el momento total antes y después de la colisión es conservado, ¿no? Entonces quiere decir que también escrito de esta manera, después de la colisión, pues eso también es igual a 0. Bien, aquí justamente, como estamos en el marco de referencia del centro de masa, las dos partículas, como vimos, colisionaron acá. Esta se fue hacia arriba, esta se fue hacia abajo, y pues estas salen a ángulos θ y θ' respectivamente, ¿no? Pero como esta cantidad es igual a 0, entonces podemos descomponer en el eje X y en el eje Y las ecuaciones. Entonces aquí, por ejemplo, en el eje X, pues vamos a tener esta combinación, ¿no? Porque voy a tener básicamente la magnitud del momento, o sea, M1 U1', multiplicado por el coseno del ángulo θ en el eje X, menos la contribución de U1', que sería
eh, digo, de la partícula 2. De hecho, aquí hay un error que ahorita estoy observando. Aquí debería ser U2 y aquí U1. ¿Ok? Entonces U2', M2 U2', que sería el momento de la partícula 2, justo multiplicado por el coseno del ángulo θ', que sería esta componente. Entonces por eso se resta, porque esto está en este lado del eje X, ¿no? Y lo mismo para la ecuación en Y, ¿no? Pero ahora son ángulos seno de θ, seno de θ'. Entonces ahora de aquí se observan, podemos dividir sobre M2 U2' aquí, y entonces yo voy a obtener estas ecuaciones. O sea, básicamente M1 U1' dividido sobre M2 U2' va a ser coseno de θ' sobre coseno de θ, que sería esta cantidad. Y lo mismo obtengo de este lado, pero ahora con el seno de θ' y seno de θ. Entonces observen que esto se forma en esta combinación, y como lo estoy pasando de este lado, o sea, básicamente multiplicando seno de θ por coseno de θ' y coseno de θ por seno de θ', lo resto, obtengo esta cantidad, pero esto es igual a 0. Y esto por una identidad trigonométrica es exactamente el seno de θ' menos θ. Como esto es igual a 0, por lo tanto θ' es igual a θ. Entonces es una de las ventajas de utilizar el marco de referencia del centro de masa. Ahora otra cuestión es de que, bueno, esto, utilizando nuevamente estas ecuaciones que vienen del principio de conservación de momento, implican que aquí puedo eliminar el coseno de θ y obtengo estas relaciones, lo que nos conduce, dividiendo una sobre otra, a esta ecuación cinemática en el marco de referencia del centro de masa. Bien, ahora ya tenemos un poco de información. Vamos a utilizar la información de que la colisión es elástica. Entonces se conserva el principio de conservación de energía cinética, o sea, se conserva la energía cinética. Entonces, antes de la colisión, esta es la combinación total de la energía cinética, y después de la colisión es esta. Entonces observemos que si nosotros factorizamos U2 cuadrado de este lado, obtenemos esta cantidad. Nada más factoricé el U2 cuadrado. Para poder factorizarlo, pues el primer término tengo que dividir sobre U2 cuadrado. Y lo mismo hago de este lado, pero aquí con U2'. Después utilizo, recordamos que obtuvimos con la conservación de momento, obtuvimos esta relación, y esto nos permite cancelar exactamente este término. Lo que nos conduce, como estas son magnitudes, aquí nos conduce a la ecuación U2 cuadrado igual a U2' cuadrado. Pero como U2 y U2' son magnitudes, la raíz cuadrada es positiva, entonces obtengo esta ecuación. Y bueno, recordar que U2 y U1 ya la habíamos obtenido previamente, ¿no? Porque tenemos las relaciones con las transformaciones de Galileo. Por eso aquí lo puse en amarillo, no es tan relevante. Pero bueno, el punto es que U2 y U1 ya están en términos de B1, B2 y en términos de las masas, ¿no? Entonces este era uno de los objetivos, era obtener justamente las magnitudes de las velocidades después de la colisión. Y una conclusión interesante es que la magnitud de la velocidad es conservada, ¿no?, en el marco de referencia del centro de masa. Ahora, puede ser que sea de interés regresar al sistema de laboratorio, ¿no?, porque posiblemente nos interesa el ángulo θ1 al que fue dispersada la partícula después de la colisión, y quisiéramos calcularlo, pero utilizando la ventaja, digamos, de estar en el sistema, de haber hecho los cálculos en el sistema de referencia del centro de masa. Bueno, recordar que este era el diagrama, ¿no?, en el sistema laboratorio, y bueno, claramente por la identidad, por la definición de la tangente de θ, que es igual al seno de θ sobre coseno de θ, podemos obtener esta relación. Aquí simplemente dividí multipliqué por B1' arriba y abajo, y luego lo que hacemos es utilizar la transformada de Galileo. Entonces, en sus componentes X y Y, en particular en la componente X, pues de aquí despejando B1', voy a tener B1' coseno de θ1, y esto va a ser U1' coseno de θ, de acuerdo al diagrama en el marco de referencia del centro de masa, que lo tengo. Si ustedes pueden checar,
acá está el diagrama, entonces U1' por coseno de teta es la componente en X. Y por eso aparece este término de acá. Aquí nada más pasé restando, dividiendo. Y lo mismo hacemos para B1' seno de teta 1. Entonces eso nos permite obtener la... bueno, aquí es la componente en Y. Y finalmente obtenemos que el tangente de teta 1 viene dado por esta ecuación, utilizando las variables del marco de referencia del centro de masa. Entonces, ahora pasamos dividiendo 1' aquí arriba y abajo y obtenemos esta ecuación. Pero B y 1' la podemos relacionar directamente en términos de la masa, porque recordemos que la velocidad del centro de masa es esta B mayúscula, viene dada, su magnitud viene dado por esta cantidad, y la magnitud de la velocidad 1' de la partícula después de la colisión en el marco de referencia del centro de masa viene dado por esta cantidad. Observemos que aquí este factor es exactamente el mismo que este, entonces al dividir nada más queda la división entre la masa M1 y la masa M2. Entonces esta de acá será la fórmula, la ecuación que describe el ángulo θ1 de dispersión en el sistema de laboratorio. ¿Okay? Entonces es una función, el tangente de θ1 es una función del ángulo θ. Entonces aquí si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, cuál sería el ángulo máximo al que sale dispersada la partícula, pues va a depender naturalmente de los valores que tengan la masa 1 y la masa M2, pero esto ya lo puedes tratar como una función, ¿no? Entonces tú puedes graficar el tangente de θ1 con respecto al ángulo θ y estudiar el comportamiento para ver a qué ángulos se dispersan las partículas dependiendo de la relación de las masas, ¿no? Entonces en particular el ángulo máximo es el que nos interesa, es el ángulo máximo de dispersión y eso va a depender de la relación entre las masas. Por ejemplo, si la masa M1 es menor que la masa M2, acuérdense que la masa M2 es la que está en reposo, lo cual hace que el sistema no sea simétrico. Eso implica que hay un ángulo θ0 entre 0 y pi, de tal manera que este ángulo θ0 es el arcocoseno del negativo de la división entre masa M1 y M2, y pues eso hace que para este ángulo θ0 la cantidad de aquí abajo diverja. ¿Okay? Pero los ángulos θ arriba de θ0 también tiene valores esta tangente. Entonces quiere decir que el θ1 básicamente tiene valores en todo el rango permitido, ¿no? Que es de 0 a pi, ¿no? Que es porque la colisión puede ser hasta pi, ¿no? Entonces, mientras la masa M1 sea menor que la masa M2, tú vas a poder tener todos los posibles ángulos permitidos. Ahora, si la masa es igual, ahí es distinto, porque ahí solamente va a diverger la tangente cuando el ángulo sea pi. Entonces, como los ángulos permitidos son de 0 a pi, como ya dijimos, entonces quiere decir que el ángulo máximo es pi medios, ¿no? Porque es justamente donde diverge la tangente. Si la masa M1 es mayor que M2, ahí es otra historia, porque resulta que el denominador de la fórmula que encontramos, que es esta tangente de θ1, esta fórmula, de acá, este denominador no diverge para ningún ángulo θ. Entonces, pero sí hay un ángulo máximo, que sería este θ1, que está justamente en el arcocoseno de la masa M2 sobre M1. Okay. Y obviamente estos máximos, etcétera, también se pueden encontrar utilizando cálculo diferencial integral. Entonces aquí les sugiero, por ejemplo, que utilicen algún software como el Matemática o entren a Wolfram Matemática Alpha en línea para, por ejemplo, meter aquí alguno de los valores y hacer alguna de estas gráficas directamente, ¿no? Del ángulo θ con respecto al ángulo θ. O sea, de la tangente θ1 con respecto al ángulo θ. Bueno, con esto básicamente cubrimos el tema de colisiones. Y de aquí en la siguiente sesión vamos a ver el tema de masa variable. Perfecto.